tardes. Comienza hoy lunes tu espacio de la República en tu plataforma El Nuevo Diario. Hoy, como cada lunes, tenemos comentarios, actualidades y sobre todo esas opiniones de los temas nacionales e internacionales. Siempre deseándole y agradeciéndole tanto a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de establecer a través de esta plataforma nuestras opiniones y igualmente dichas bendiciones a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de estar conectados con este espacio. Bueno, una semana cargada de muchas cosas, muchas noticias. Tenemos a NATO de 2024, crisis en la frontera nuevamente se activa esa parte fundamental, la política. Hoy celebramos un punto importante en la democracia, un debate histórico a nivel senatorial del Distrito Nacional, donde 4 candidatos, específicamente diferentes partidos, van a establecer sus propuestas a través de esta organización establecida por El Nuevo Diario y otros a través de la Comisión de Empresarios. Bueno, esta semana tuvimos realmente esa gran problemática social que es la delincuencia. Seguimos con ese flagelo, seguimos cada día los dominicanos sufriendo este mal que no le vemos una solución inmediata. Realmente es algo preocupante que ninguna de las propuestas de las alcaldías que fueron electas tuvieron dentro de su cuadro el tema de seguridad. Eso da pena, realmente deja al país en una incertidumbre de qué va a pasar con esta delincuencia que cada día va permeando nuestra sociedad y peor aún, sin tener a la fecha ninguna solución al respecto. Bueno, celebramos esta semana un aniversario más de lo que es la Policía Nacional y se encuentra la policía con esta condición de la delincuencia. Una reforma policial que, si bien es cierto, el presidente, conjuntamente su gabinete, ha tratado de poco a poco dar a conocer las mismas. Sin embargo, esto no ha tenido una solución o una mejoría en lo que es la seguridad. Todo lo contrario. Se habla de reducción de homicidios, se habla de algunas reducciones de delincuencia, pero esos son datos que al escucharlo parecen encuestas políticas que se mencionan sin establecerle dónde las sacan, porque la realidad es que a cada hora, cada minuto, se escuchan las denuncias, el clamor popular de que la delincuencia está permeando nuestros hogares, está amenazando a la familia, está amenazando el desarrollo. Y ahí se da muchas controversias y se establece mucho esa parte de que la delincuencia en nuestro país realmente no va a tener ningún tipo de solución. Pero tenemos como sociedad en el día de hoy una oportunidad de poder establecer sí o el no. En el sentido de que en estas elecciones, no solamente las que están fijadas para mayo, no solamente vamos a elegir a nuestro presidente o el representante del poder ejecutivo, sino que vamos a tener la oportunidad de decidir quiénes nos van a representar en el Congreso Nacional. Y esto es un punto muy importante, muy importante.
Porque ese Congreso Nacional es que tiene la obligación de darnos a nosotros los dominicanos las facultades para poder exigir derechos, las garantías para poder vivir en una sociedad moderna, en una sociedad donde algunas condiciones sean reales, pero por los colores y ese poder concentrado que nosotros como votantes cada 4 años queremos darle a un mismo partido, lo sufrimos en carne propia. Y es por eso que en un comentario anterior manifestamos que nuestra población sea más consciente y tratemos de no darle el poder absoluto a un solo partido. Lo hemos vivido en carne propia. ¿Qué significa eso? Pero vamos a recordar algunos puntos claros por qué tenemos que fraccionar el voto. Pero también por qué tenemos que pensar nosotros como dominicanos en que ese voto, y llamo a esos dominicanos que por condición u otra, por empatía, por no tener interés, no decidieron ejercer su voto en estas elecciones del 18 de febrero. Tenemos que ejercer el voto ahora en mayo, porque eso va a significar ver los candidatos que nosotros vemos que tienen la capacidad y las condiciones para representar dignamente a este pueblo, para tener un código penal actualizado, un código penal a los tiempos de la delincuencia. Porque sí, es cierto, tenemos una criminalidad en aumento. Sí es cierto que tenemos lamentablemente el flagelo de las drogas en nuestros jóvenes. La marihuana es una realidad en nuestro país. Y otras drogas que de una manera u otra las autoridades no han podido controlarlas. Y esto puede parar o puede cesar si tenemos leyes, mínimas opciones para nosotros poder luchar contra ese mal. Tenemos un código penal que queda obsoleto. Queda tan obsoleto que dentro de sus artículos todavía vemos multa de a pesos. Algo que como sociedad tenemos que sentirnos responsables y avergonzados. Porque nosotros somos, de una vez y por todas, tenemos que admitir que por nosotros es que esos legisladores que están ahí, nosotros elegimos para hacer nada. Entonces tenemos que pensar bien en esto. Tenemos que pensar en que tenemos que elegir un poder legislativo que sea responsable, que sea comprometido con la vida, que sea comprometido con las mejores causas de avance. También unos legisladores que piensen en ese código penal, en ese código civil y que no, en ese código laboral que necesitamos para los nuevos tiempos. No es posible que la ley tenga que ver o tenga muchos intereses sobre la parte política del Poder Ejecutivo. No es posible que nosotros continuemos dándole al Poder Ejecutivo todas esas facultades de que el presidente, si quiere un préstamo para lo que fuese, sin importar las condiciones, si es política, si es social, no importa. Lo importante es que el presidente lo tenga y ellos lo dan. ¿A cambio de qué? De que este pueblo siga pagando más impuestos y nuestra soberanía esté cada día más agravada. Por eso tenemos que elegir un Congreso responsable. Tenemos que pensar en esas propuestas. Y eso es lo importante de que abre la opción de este debate que se va a celebrar el día de hoy en la parte de senadores en el Distrito Nacional, esperando que las mismas sean elevadas y sean replicadas en otras provincias muy importantes. Porque si bien es cierto que hemos avanzado en turismo, realmente es una realidad el turismo en nuestro país, sin embargo, no existen leyes
que puedan sustentar ese turismo moderno que tenemos. No existen legislaciones que puedan estar a la altura de los nuevos tiempos, pero sí tenemos un instituto del coco, un instituto del plátano, un instituto del café y todas aquellas cosas que quieren llevar al presupuesto nacional para canjear el clientelismo, para poder mantenerse en el poder. Y el expresidente, Leonel Fernández, en el Listín Diario, dio una opinión sobre sobre esos desafíos que tiene el presidente, pero esos desaciertos también. No podemos pensar, no sé por qué lo piensan, que nuestro gobernante superior, digo en el presidente, entiende que este país está bien. Y todos ellos entienden que estamos bien. Y eso no es verdad. Tenemos un país que, si bien es cierto, dentro de la región hemos avanzado, pero hemos retrocedido en muchas cosas. Tema seguridad, tema salud pública. La salud pública de nuestro país está en sus peores momentos. Es imposible, y sería aquella canción célebre del cantautor Juan Luis Guerra, es lo mismo estar en un hospital público que pasar el Niágara en bicicleta. Los hospitales públicos están abandonados. Tenemos quejas constantes de que esos hospitales viven situaciones abrumadas, falta de esa inversión, falta de políticas públicas. Aquí, ir a un hospital bajo las condiciones actuales, es preferible llevar un acta de función en la mano. Da pena. Pero sobre todo, nos llama a nosotros la atención de que tenemos que saber y aprender a elegir nuestras autoridades. Porque eso es un punto importante. Aquí cada año se declara un presupuesto. Pero si la gran mayoría de un color, igual que decide el presidente, le van a dar eso, sin importar que le afecte también a ellos, a sus hijos, eso no importa, se lo van a otorgar. Pero también hemos hecho un retroceso en lo que es el sistema educativo nacional. No es posible que en la actualidad tengamos un ministro tan aéreo en la realidad educativa. No es posible que todavía nosotros estemos luchando con esa situación de una educación sin horizonte, una educación sin futuro, algo totalmente errante, una educación que tú no le ves ni pie ni cabeza. Entonces, tenemos que pensar, esta es la oportunidad. Y el expresidente tiene una campaña que establece la respuesta de lo que fue las pasadas elecciones, que al final quien decidimos somos nosotros, quienes podemos solucionar esto somos nosotros, con el voto, no hay otra forma. En caso contrario, estaremos viendo todos los meses, quejándonos, haciendo quejas sobre quejas, y yo llamo a esos ciudadanos de bien a que tenemos que comenzar a cambiar y pensar que un voto no es una cifra cualquiera, un voto significa una parte de la democracia que bastante ha costado a este pueblo. Buenas tardes, Máximo, ¿cómo te sientes, amigo y hermano? Así es, conectados a pesar del tema de afectados de salud, pero por el gran trabajo que hicimos en Colombia, quedamos de verdad agotados, casi no se entiende la voz, pero lo importante que Dios nos permitió hacer un excelente trabajo. Mira, estoy haciendo hasta la seña de Omar, la seña de Omar Fernández, esa es su señal. Así como está el país, como están las cosas con el tema haitiano y República Dominicana, me lleva a pensar en aquella obra de Joaquín Balaguer, La isla al revés. Y la isla al revés, de acuerdo
a diferentes párrafos que tiene esta obra, va como acorde a la actualidad. El tema de indiferencia social, el tema de las diferencias políticas, un estallido social en Haití, lo que se está viviendo allí, se ha estado dejando pasar en alto de que tenemos una frontera protegida. Pero lo que último que se ha visto, hasta uso de drones modernísimos, que yo creo que en este país no hay todavía de esos tipos de drones, es algo que tiene que poner a uno a pensar si esta gente quieren realmente pisar en huida de su situación, y si nosotros tenemos una frontera suficientemente fuerte para retener a estas personas que huyen del desfalco, de la corrupción, del nefasto, si se pudiera llamar gobierno que tienen, saliendo huyendo, buscando ayuda humana, porque lo más que puede pasar no es que los haitianos invadan a República Dominicana, no, por un tema de guerra, no, es que puede haber una estampida de aquellos que huyen en búsqueda de ayuda humanitaria. Lamentablemente esta situación, quedamos roncos, pero satisfechos con el trabajo logrado. Polanco, cuántas personas que saludar. Desde aquí saludamos al clúster ecoturístico de Espaillat. Estuvo representado allí por Crisóstomo, de la gente de Neoarte, toda la gente de Puerto Plata, la Cámara de Comercio, la Alcaldía, Turismo, la prensa de Puerto Plata que estuvo presente. Compartimos con ellos en el vuelo y el tremendo trabajo que hicieron allá, y desde ya tienen una encomienda que es la búsqueda de esos turistas y de que estos dominicanos comiencen a ocupar los vuelos de Arayet que inician ya en unos 4 o 5 meses, o menos, 3 meses, ya deben estar llenando esos asientos que ha puesto disponibles para conectar Puerto Plata con Colombia, la línea aérea Arayet. Así que Puerto Plata, avanzar para conectar Puerto Plata con Colombia, y esto sea un éxito para el turismo. No, y de Colombia para el mundo, esa conectividad en ANATO 2024 pudimos ver, realmente nos llena de orgullo, y felicitaciones al ministro de Turismo por esa, y a todos aquellas empresas, turoperadores y demás que pudieron colaborar para que la República Dominicana tuviera un staff completamente apto a lo que es, a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros queremos proyectar: una nación fuerte, una nación unida, una nación que ha tomado el turismo como una política de Estado. Siempre he dicho que de la demostración que hemos hecho en turismo es la evidencia de que cuando un país, el sector público, el sector privado, un funcionario honesto, un funcionario que hace su trabajo por encima del bien y el mal, toma retos, ahí están los resultados. Quisiéramos y vemos este turismo también que ha evolucionado. Ya no tenemos solamente turismo de playa y arena, hemos presentado el turismo deportivo, turismo educativo, y queremos igualmente que esa experiencia que hemos tenido en el turismo pudiéramos utilizarla para el sector salud, para el sector educación y otros sectores que nuestro país necesita. Realmente es evidente el avance que hemos logrado cuando un Estado tiene esa política de continuar lo que está bien. Ahí están los resultados. Realmente Colombia, aunque es un país que de su propia naturaleza tiene
algunas similitudes a nosotros. Sin embargo, Puerto Plata como destino turístico pudo allí establecerse el interés de los colombianos. Vimos muchos colombianos interesados en venir a la isla. Arayet conecta a República Dominicana con el mundo. Realmente eso también llama la atención del apoyo que tenemos que darle nosotros como ciudadanos a nuestra marca país, a nuestras empresas, ser nacionalistas con lo de nosotros, porque vemos que eso brinda su resultado. Bueno, como resultados vamos a esperar, y cambiando un poco de tema, del otro extremo tenemos, antes de hablar de la crisis dominico-haitiana, que tenemos ahí algunos temas de discusión, queremos hablar del debate. El debate es una expresión de ideas donde el día de hoy vamos a tener como sociedad la oportunidad de ver las propuestas más allá de los nombres y de las fotografías y de los grandes anuncios bien producidos. Vamos a contar hoy con las propuestas. Queremos que esto sea un ejemplo, ya que Omar Fernández viene siendo el gran favorito de este debate, y no es por simple sus méritos o sus capacidades ya demostradas, sino es por ese ejemplo, no solamente de decirlo, sino a los hechos. Estamos hablando de un candidato que el jueves salió una encuesta con un 53%, y este candidato decidió este domingo anunciar su participación en lo que es el debate. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en la práctica anteriormente? Antes de Omar, los políticos entendían y los estrategas entienden que si tú vas ganando, no tienes que ir al debate, porque el debate puede salir perjudicial a tu condición política. Sin embargo, Omar Fernández, este joven que tiene todo un futuro político y logros, dio ese paso al frente e igualmente da un ejemplo para los demás. ¿De qué? De que sin importar si soy favorito o no, el pueblo tiene que saber mis propuestas. El pueblo yo puedo irme a ese cuestionamiento del pueblo, a ese cuestionamiento político, a ese cuestionamiento social, y es un ejemplo también y marca un hito para lo que es estas elecciones congresuales y presidenciales, ya que ahora esperemos que otros diputados tengan por circunscripción, tengan ese mismo ánimo de verificar y de ponderar que el debate debe de ser una realidad en nuestro país. Y sobre todo, ver en algún momento un debate sobre la parte presidencial. No como antes, que tú vas un día y yo voy otro día, no. Todos juntos en el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal, en el mismo espacio. Ver a un Luis Abinader, ver a un Leonel Fernández, ver a un Abel Martínez, establecer un debate dentro de unos interlocutores que tenemos maravillosos en este país, podamos lograr realmente que esto sea una práctica constante en la política, debatir las ideas, es parte de la democracia. Es decir, Omar Fernández dio un paso al frente cuando nadie lo pensaba. Este joven tuvo la valentía y el coraje de hacerlo, porque así se escribe la historia, así es que se hace camino, así es que se cambia una generación. Y por eso yo siempre expreso que Omar Fernández no solamente es un candidato de muchas proyecciones, sino es un concepto de político que nosotros como dominicanos y nuestra generación tiene que apostar, de promover, para que otros igualmente hagan lo propio. Entonces,
tenemos este debate y la gran pregunta. Antes de esa pregunta, dice Pablo Vicente que nos está viendo en vivo, que muy bien el tema del debate, y dice Pablo Vicente, es bueno hacer cultura del debate e incluso en una posible reforma electoral sea de carácter obligatorio. Gracias, Pablo, por tu sintonía y por tu comentario ante el importantísimo debate que puede salir hasta un paradigma en estas elecciones. Con los resultados obtenidos en las municipales, teniendo el Partido Revolucionario Moderno la mayoría de los votos como partido, quedan muchas preguntas por hacerse. ¿Le irá también a todos los candidatos del partido con la misma fuerza? La fuerza del pueblo por llevar a cabo un resultado de un 5% se quedaría así ante la candidatura, por ejemplo, la de Omar Fernández, no pasa de ahí. Ahí puede darse el paradigma en la política, que no importa que un partido tenga tanto favoritismo, tantos seguidores, sino que vayan a votar por un candidato independiente, de qué partido sea. En este caso, Omar Fernández, como así él ya señala, aunque esté en la fuerza del pueblo y no tuviera resultados tan favorables en estas elecciones municipales, creo que Omar Fernández puede dar el giro en estas elecciones en su posición a senador del Distrito Nacional. Porque aquí recuerdo una expresión de Peña Gómez cuando dijo, ahí votaron todos, votaron los policías, votaron los muertos, votaron todos. Y creo que en el caso de Omar Fernández sería muy similar. Van a votar los PRMistas, van a votar los del PLD, van a votar los muchachos, van a votar los viejos. Omar se las trae. Omar tiene realmente una simpatía natural, tiene buenos contrincantes, pero creo que puede dársele en este momento con este paradigma político a su favor. Sí, tenemos esta tarde, vamos a tener este debate conjuntamente a otros, Vinicio Castillo, Carlos Rubio, Guillermo Moreno, entre otros van a estar, y Omar Fernández, van a estar debatiendo algunas ideas y propuestas, inquietudes y opiniones a nivel congresual en la República Dominicana. Lo que llama la atención es qué se va a discutir. Entendemos que en la antesala del debate seguro Carlos Rubio va a venir con las drogas, ese ha sido su perfil. El señor Vinicio Castillo va a venir con que tu padre, va a venir en contra de Leonel Fernández. Guillermo Moreno igualmente. Tenemos un debate todos contra uno. No vemos realmente una contribución adicional. Sin embargo, es interesante. Invitamos a todos los que nos siguen ver y comentar sobre qué esperan, quién va a ganar, porque también el debate tiene esa dinámica. Algo bueno tiene que salir, quién va a ganar de ese debate, quién va a salir las mejores propuestas, quién a lo mejor va a traer de confundir al otro, a incidir sobre las emociones de aquel. Entonces sería algo muy interesante. Lo que sí queremos retener es, y llamar la atención a los demás políticos, de que se comience esta práctica fundamental para nuestra democracia. Y hablando de democracia y cambiando de tema. No, espérate, si tú quieres ni lo cambio. ¿Sabes qué? Rocky Balboa, una película de Rocky tan famosa. Una película favorita. Muy famosa. Una saga. Totalmente.
Todavía ya el actor siendo pasado de la edad de ser competidor, que se mantiene en forma, hace la última película y lucha contra un joven. Un joven. ¿Recuerda? Sí. Entre Rocky esos, 6. Rocky le dio muchos consejos a su hijo. En la película le da consejos. Y esto va con relación a este debate y Omar Fernández. La pelea se dio. Se dio la pelea con el joven. Al final, el joven fue que quedó con la victoria. Rocky Balboa, de pesos pesados, y a quien se le levantó la mano de victoria al final fue al joven. Dio la pelea. Rocky dio la pelea. Así que no es cierto que el diablo sabe por viejo. El diablo más fácil puede saber por diablo si se la saben jugar. Y Rocky en esta película da un consejo de juventud. Él tiró la pelea, pero el joven fue que ganó. Yo creo que hay esperanza en la juventud dominicana, en la política principalmente, donde vemos muchas caras haciendo cosas positivas, tanto en el gobierno y fuera, y estas deben de recibir el apoyo de la sociedad por el bienestar del país, apartados de un tema político y de colores. Sí, al final las elecciones, independientemente de las elecciones municipales, tuvieron un resultado, pero ahora el país va a tener la obligación de elegir dos poderes fundamentales, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces allí está, vamos a ver qué avances vienen. Es necesario tratar de ser objetivos al momento de emitir un voto a favor o en contra. Independientemente, entendemos que hay cosas que se prometieron, hubieron expectativas que aunque se trató de hacer lo correcto, no llegaron a la dimensión que se esperaba. Bueno, como tampoco se esperaba, y cambiando de tema, el gobierno o la República vecina de Haití se encuentra en una crisis seria. Eso se veía venir. Todos los analistas internacionales, políticos, diplomáticos y todo el que conoce el conflicto dominico-haitiano sabía que de alguna manera u otra este conflicto interno entre la lucha de poder en la República de Haití era inminente esta situación. Ahora, ¿qué vamos a hacer como país? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos corresponde hacer como país? El ministro de Defensa procedió a visitar a la frontera, pero vimos algo que no ha quedado muy sorprendido. Mientras nosotros de este lado estamos hablando de diplomacia, de democracia y de otras cosas, de aquel lado se está hablando de armamento, se habla de estrategias y se habla de otras condiciones. Entonces, no podemos dejar que el agua llegue donde sabemos que va a llegar sin antes nosotros prepararnos a esto. El problema haitiano, y sigo repitiendo esto, nosotros como país entiendo que lo hemos malinterpretado. No es un tema de ayudar a Haití, no. Es un tema de defender nuestra soberanía, que es otra cosa. Entonces, nosotros sabemos y nosotros tenemos todas las condiciones propias de observar ese crecimiento que tiene de manera amenazante la parte haitiana sobre el conflicto interno allí. Nosotros somos signatarios de muchos acuerdos internacionales por la paz. Si se arma una guerra civil en Haití,
nosotros vamos a tener que necesariamente establecer la frontera como una parte de refugiados. No tenemos de otra, conforme a los estándares de acuerdos internacionales. Y esto es lo preocupante. Tenemos ahora un grupo de antisociales haitianos condenados por múltiples delitos que han sido de una manera violenta, de una manera tipo película, se dieron a la fuga. Y aquí es más fácil, y repito, es más fácil cruzar la frontera que tú comprar un teléfono. Sin cruzar la frontera lo que cueste dinero. Y lo vemos a diario, y lo hemos denunciado a diario. El negocio más específico, o el negocio más lucrativo que tiene la política, es que te nombren cónsul en Haití o que te pongan en posiciones en la frontera. Y eso no es porque sí, es porque sabemos que gran parte de la corrupción está en la frontera. Y no ha habido un solo gobierno que le ha dado el frente a eso. Un solo. Un solo. El presidente Luis Abinader es muy bueno para hacer reuniones. Es muy bueno para dar locaciones. Es muy bueno para hablar. Pero poco se ha hecho. El gobierno ha hablado demasiado. Desde el 2020 estamos hablando de Haití. Y poco se ha hecho. Nada. Frontera que ha quedado muy bonito. Pero al final de la jornada, la frontera tenía como finalidad parar un poco o mermar lo que es la inmigración masiva, ilegal de haitianos. Y en los últimos años se ha visto ese incremento en esta condición. Entonces el muro no tiene sentido. Se habló mucho de eso. Se han establecido drones, vehículos y otros equipos de alta tecnología para nada. Para nada. Porque tan solo meses atrás tuvimos un conflicto que nada de eso pudo solucionarlo. Entonces, vamos a seguir esperando que Haití se convierta en un problema. ¿O es que nosotros queremos que Haití sea un problema para hacerlo política? Señores, no podemos pensar, y los políticos no pueden pensar, que todo lo que pase y todo lo que pueda causarse a través de una situación, eso es capital político. Si seguimos en eso, se nos va la economía, se nos va el turismo y se nos va todo a pique por unas elecciones. No es posible que tendemos que esperar una crisis que se sabía desde meses que iba a pasar para decir, ay, llegó. No es posible. Para venir ahora, no, ahora vamos a resolver, pero ¿por qué ahora si usted tenía tiempo en eso? Entonces, ¿para qué tenemos un servicio de inteligencia, un J2, un J3, un J5, sin número de cosas? Y para lo que realmente se necesita, no se utiliza. No entiendo. No entiendo por qué tuvimos que llevar en una madrugada un sinnúmero de militares para la frontera. Y después simplemente, como no pasaba nada, como ya esa parte política fue capital, ya simplemente se retorna y no pasó nada. Creo que tenemos que sacar de la palestra pública temas, por favor, de la política, sacar todas esas cosas. Tenemos que sacar salud de política, seguridad de política, y el problema haitiano de la política. No podemos estar en eso. Ese problema de Haití va a seguir siempre hasta que ustedes, como políticos, lamentablemente, puedan entender la seriedad de este asunto. Realmente. Así es. Antes de pasar con Canal Financiero, anunciamos, aquí tenemos el anuncio aquí debajo de Bermellón, la agencia de viajes Bermellón, anuncia una oferta para el Hotel Bahía Príncipe
en Punta Cana. Aquí vamos a ver el flyer en pantalla. 4 días y 3 noches está haciendo la oferta. Aquí está en pantalla. Hotel Bahía Príncipe Punta Cana, 39.500. 2 adultos, un niño, 4 días y 3 noches. Así que ya saben, con Bermellón, si usted está preparándose para el tema de la Semana Santa, bueno, verifique si hay disponibilidad para esa fecha y si no, se lo da después. Muchas gracias al equipo técnico por eso. Pasamos con Canal Financiero y Henry Brito. Gracias. Esto es Canal Financiero para la República y El Nuevo Diario. Estas son las informaciones. República Dominicana recibió 874.1 millones en remesas durante el mes de enero del 2024. El Bitcoin ya supera al máximo histórico sobre los $65,000 y en el año se revaloriza casi un 50%. El petróleo se estanca y la demanda sigue preocupando al mercado. Alemania supera a Japón como tercera economía mundial. Barrick Pueblo Viejo incrementará 800,000 onzas por año la producción de oro. La Dirección General de Impuestos Internos dice que ingresos del Estado crecen más de un 34.6% en enero del 2024. República Dominicana está entre los pocos países que aún incentivan las energías renovables pese a la madurez del sector. La demanda de arroz crece a un ritmo más acelerado que la oferta. La Unión Europea impone multa millonaria a Apple por monopolio en apps de música. Y Apple a su vez revela que es un error poner el celular en arroz cuando se te cae dentro del agua. Los servicios de cabañas, villas, campamentos y casas de playa aumentan 7.87% en un mes. El arroz, el ají cubanela, ajo criollo y limón subieron de precio durante el mes de enero. Y por último, dominicano se declara culpable de sobornar a senador de Estados Unidos Bob Menéndez. Y este es el empresario José Uribe, que admitió ante un tribunal de Manhattan haber regalado un carro de lujo marca Mercedes-Benz a la esposa del senador. Hasta aquí Canal Financiero para la República y El Nuevo Diario. Será hasta una próxima. Gracias, Brito, por las informaciones. Interesante también escuchar para una gran parte de la población que asiste allí a estos moteles y cabañas el tema del aumento. Y hay que decir que en tiempo de campaña los aumentos, el gobierno y las demás instituciones deben de saber cómo manejarlos. Aunque estos negocios son privados, alguna presión institucional lo hace subir de estos precios a estas tarifas. Y eso, aunque no sea directamente del gobierno, la gente puede comenzar a quejarse y poner hasta un voto en contra de lo que está en el gobierno, echándole la culpa. Así que todo está subiendo. Está subiendo, hasta esto está subiendo. Y le voy a decir una cosa al gobierno. Hasta eso le puede hacer daño en el tema de los votos, aunque esto sea privado. Una cosa más. En este fin de semana, este es mi carnet del Colegio de Abogados, que yo en la actualidad no sé quién es el presidente, por la disputa que todavía persiste. Uno dijo que sí, que era Potentini, después dijo el otro. La comisión juramentó a uno y entonces después a otro. Pero pasó un acto bochornoso con un abogado en Neiva, en un destacamento. Y eso es lo que tiene que estar el que Richard esté representando Segura se llama el colegio de abogados. Eso es lo que tiene que estar defendiendo, sacando la cabeza por los abogados, nosotros por los abogados. Debe estar sacando la cabeza el día de hoy contra la policía, contra quien sea que vaya en contra de nosotros los profesionales del derecho. Y eso, una vergüenza. Le hicieron pasar un mal momento a ese abogado que fue a reunirse como tiene derecho aquel que estaba apresado a reunirse con su abogado. Entonces también le van a limitar los derechos a ese detenido, a que no se reúna con su abogado. Así que atención al Colegio de Abogados.
Eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo, el que sea que hayan juramentado. Allí, atender a los profesionales del derecho para que cuando vayan a un destacamento se les respete a ellos por su profesión y además se respete el derecho del detenido. Una de las ironías más practicadas de la vida es entender cómo es posible que un ciudadano que ha estudiado para defender a los demás, un profesional que se ha dedicado a abogar por los demás, nadie aboga por él. Estos 88 aniversarios de la Policía Nacional, que tiene reformas y se ha encontrado en estas situaciones, se encuentra en que realmente dónde está parada el conocimiento de la Policía Nacional con referente a los ciudadanos, a un auxiliar de la justicia como es un abogado. No es posible, es ilógico entender que en un destacamento, en una instalación pública de orden y de disciplina, se presente identificado un ciudadano como licenciado en Derecho que tiene todo imputado de tener un abogado para defender sus intereses y éste prohíba por cualquier condición. Entonces, es para que vean el punto en que nos encontramos en nuestro país y en qué punto se encuentra la tal reforma policial y en qué punto se encuentra la sociedad dominicana. No es posible que un profesional de la abogacía sea, que no es la primera vez que sucede, sin embargo, ya está bueno. Ya no se puede establecer esto. Y es una responsabilidad de la Policía Nacional educar. Ahí hay grandes oficiales, muy buenos oficiales. Y por cierto, la gran mayoría abogados. No podemos permitir realmente que la clase jurídica sea avergonzada, sea amenazada y sea golpeada, como sucedió con este colega en la provincia de Bauruco. No es posible esta situación. Y esto, una vez más, demuestra la importancia de tener un colegio de abogados organizado. ¿Hasta cuándo, Dios mío, Señor Todopoderoso, tendremos nosotros como abogados padeciendo entre crisis y crisis de tantas luchas batallar? Al sol de hoy todavía no sabemos quién es que representa los intereses de la abogacía. Eso no se puede. Eso es imperdonable. Entonces, ¿hasta cuándo esta sociedad dominicana va a desarrollarse, a crecer? Eso no se justifica, aunque me lo diga quien me lo diga. No es posible que un agente policial, llámese como se llame, tenga el rango que tenga, no sepa mínimamente tratar a un profesional. Mínimamente tratar a un profesional. Ese colega lo que estaba allí era ejerciendo una función, que es una función social del Estado dominicano constitucional de darle un derecho de defensa a cualquier persona. Y ese derecho fue limitado, fue prohibido y fue negado dentro de la instalación de un destacamento. Y no hay una sola investigación hasta el momento. Una sola. Entonces así no se puede. Y eso es grave. No, eso es peor de cómo se comenta, porque le voy a decir algo. No es nada más el hecho bochornoso con el abogado. No, y ese ciudadano que estaba detenido, le limitaron sus derechos. Se limitaron todas sus, le coartaron todo. Eso no es un Estado.
libre y democrático. No lo es. Entonces, la llamada reforma policial que necesitamos, porque sigo diciendo, allí hay grandes seres humanos, profesionales, técnicos policiales, ahí en esa policía, que lamentablemente no la reforma en sí, sino la forma de cómo lo están haciendo. No es posible que se haga una reforma policial sin los policías. No es posible hacer una reforma policial sin la voluntad. Dejemos, por favor, la politiquería, por favor. No todo debe de meterse en la misma 4 años más. Por favor, dejen que la institucionalidad llegue a algún lado, pero que llegue, no importa dónde sea, pero que llegue. Y la Policía Nacional necesita eso. Y ellos la quieren. Pero estos políticos se la han negado. Y realmente se ha hecho mucho. En salario, en algunos beneficios. Pero en el fondo no hemos hecho nada. Lo que se necesita, señor presidente, no es con dinero que se hace, presidente. Es con voluntad que se hace. Es con voluntad. Bien, hasta aquí llegamos en su espacio La República, por este medio, El Nuevo Diario. No se pierdan ahora el debate de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Hasta la próxima.